Bien, vamos a pasar entonces en la siguiente práctica a hacer los análisis de GLM. Vamos a empezar a aplicar GLM a nuestros datos, ¿de acuerdo? Para ello vamos a continuar con el mismo script con el que hemos estado trabajando, aplicando modelos lineales, ¿de acuerdo? Y tal y como hemos visto en la clase teórica, la sintaxis para aplicar GLM es bastante parecida a lo que sería modelos lineales, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, aquí simplemente voy a empezar aplicando un GLM para modelizar, predecir el peso en función de la altura, ¿de acuerdo? Este GLM es un poco ridículo. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que el modelo lineal iba bien, o sea, no tiene ningún tipo de sentido aplicarlo. Simplemente lo estoy aplicando pues, para que visualicen cómo tendría que hacer la cosa. Fíjense que la sintaxis es muy fácil. Le digo a R que me cree un objeto denominado glm1, aplicando la función glm a mi fórmula, y dentro de lo que es la familia y la función de enlace, que es lo que tengo aquí subrayado ahora mismo, le voy a decir la familia gaussiana, ¿de acuerdo? Pero en vez de utilizar una función de enlace identidad, que es la que se correspondería con el modelo lineal, le aplico un logaritmo, ¿de acuerdo? Le aplico un logaritmo. Por lógica, nos tiene que salir un resultado muy parecido al anterior, ¿vale? Entonces, corro esta línea de comando y voy a aplicar un summary, ¿de acuerdo? Antes de irme a ver las condiciones del modelo, si se verifican o no, ¿de acuerdo? Me hago un summary. Entonces, fíjense que al hacer un summary, de nuevo, lo primero que vuelvo a obtener es los residuos y veo que, efectivamente, residuos mínimos y máximos son parecidos, primer y tercer cuartil igual, lo cual era totalmente esperable, ¿no? Que el modelo fuera bastante bueno. Y vuelvo a obtener algo muy parecido al modelo lineal. Obtengo, en este caso, el intercepto y el estimador de lo que sería la pendiente, en este caso el estimador de la altura, y ambos coeficientes son significativos como cabría esperar, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una cosita. Fíjense que la altura aquí, el p-valor, simplemente vamos a hacer una cosa por curiosidad, es 386 elevado a la menos 12. Quedémonos con este guarismo. Si yo me voy al valor inicial que yo había hecho para el modelo lineal, que lo tengo por aquí, fíjate que el valor que tengo es 4 elevado a la menos 12, ¿de acuerdo? Es parecido, pero no es igual, ¿de acuerdo? Es parecido, pero no es igual. Y lo mismo viene a pasar con lo que serían los estimadores, ¿de acuerdo? Con lo que serían los estimadores. Fíjense, el estimador del intercepto ahora vale 2,73 y el de la altura 0,009, ¿de acuerdo? El valor de estos estimadores es diferente. ¿Por qué? Porque he utilizado una función de enlace de índole logística. ¿De acuerdo? Ese tipo de cosas tenemos que tenerlas en consideración. Ya, dime. Si tú, o sea, teóricamente, los dos modelos funcionan. Sí. Pero ahora de elegirlo, tú vas a buscar aquel más fino, que dé la respuesta más... Claro, vamos a ver, yo me quedaría con el modelo lineal de antemano, ¿vale? El más básico. Claro, yo siempre voy al más básico. La conclusión a la que voy a llegar es lo mismo. Los dos caminos llevan a Roma. Yo, si quisiera comparar un modelo con otro, podría aplicar el criterio del ISEC, que es lo que voy a explicar mañana para hacer lo que sería Model Selection. Voy a hablar algo de esto al final, ¿vale? No metémonos todavía en camisa de once varas con ese tipo de cosas. Bien, aunque son conceptos que mañana voy a enseñarles, ¿de acuerdo? En la clase de teoría de Model Selection, no quiero dejar pasar la oportunidad de explicar algunas cosas que nos van saliendo aquí. Fíjense, aquí ya nos sale, al aplicar el GLM, nos salen cosas, que es lo que tengo subrayado aquí, nos salen cosas que no nos salían antes cuando aplicábamos el modelo lineal, ¿vale? Lo primero que nos sale por aquí es una especie de A y C con un cierto valor. Eso no es ni más ni menos que algo que vamos a estudiar en profundidad mañana, que es un criterio de información, es el valor de un criterio de información. En concreto es el criterio de información de Akaike, ¿vale? Es el A y C. Mañana veremos que esto se hace para conocer la parsimonia de un modelo, ¿vale? El A y C, lo voy a introducir ya, lo que va a hacer es una medida de la parsimonia, es decir, nos dice cuánta variabilidad me explica el modelo en relación a la complejidad que tiene el modelo, ¿de acuerdo? El A y C lo que va a hacer es sopesar dos guarismos, dos cantidades, la variabilidad total explicada por el modelo, de mi variable respuesta, respecto a la complejidad que tiene el modelo, ¿vale? No me voy a extender más porque mañana lo vamos a explicar en la última clase teórica. Y
algo más que tenemos por aquí son estos guarismos, ¿vale? Estos guarismos. Fíjense, lo primero que tengo, devianza viene a ser una especie de traducción, interprétenlo como variabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, la variabilidad nula. ¿Qué será eso de variabilidad nula? Pues no es ni más ni menos que la variabilidad de lo que se denomina un modelo nulo. ¿Qué es un modelo nulo? Sería un modelo que solamente, lo voy a poner aquí en la pizarra electrónica, ¿vale? Un modelo nulo sería aquel que solamente tiene el intercepto, ¿vale? Lo voy a poner aquí, es decir, mi modelo, en este caso, es Y es igual a A más BX, que para nosotros hemos dicho que es el peso, es igual al intercepto más la pendiente que multiplica la altura. ¿Quién sería el modelo nulo? El modelo nulo sería un modelo donde solamente tendría el intercepto. ¿De acuerdo? El modelo nulo solamente tiene el intercepto. Y a nivel de sintaxis de R, sería un modelo tal que así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es de cajón que este modelo siempre va a explicar menos cantidad de variabilidad que este modelo. ¿De acuerdo? Si yo vengo a los datos, aquí, voy a pasar ahora aquí a los datos, ¿de acuerdo? Veo que la devianza nula es 3676 y la variabilidad o la devianza residual, de lo que sería mi modelo, es 674. ¿Qué significa esto? Que la variabilidad ha caído de 3676, ¿vale?, que era la variabilidad del modelo nulo, a solamente 674. ¿Qué significa eso? Que la diferencia entre 3674 a 674, ¿vale?, es variabilidad explicada por mi modelo. Lo voy a explicar de otra forma. En el modelo nulo tengo un saco. Ese saco es un saco de 3676 litros, por así decirlo. Es decir, es un pedazo de saco, súper tocho, ¿vale? Y al pasar de modelo nulo al modelo concreto que yo tengo, la variabilidad residual, es decir, la variabilidad no explicada, se va a reducir a solamente 674. Es decir, que ese pedazo de saco de 3.676 litros se me va a reducir a solamente un pequeño saquito de 600 y pico litros. ¿Eso qué me está indicando? Es, de nuevo, una forma indirecta, ya mañana lo explicaré, ¿de acuerdo? Es una forma indirecta de ver que este modelo es bueno, porque me está explicando un montón de variabilidad. ¿Vale? Simplemente es, mañana lo explico, pero simplemente para que lo vayan fijando las ideas, ¿de acuerdo? ¿Qué? ¿Es de esto? Mañana lo voy a explicar. Mañana lo explico. Que siempre se me adelantan. Bien, yo puedo correr el modelo, o sea, puedo correr los diagramas de residuos, ¿vale? Más o menos salen bien, ¿de acuerdo? Fíjense que aquí se dispersan bastante. Aquí solamente hay igual alguno que se va un poquito de madre, sobre todo el punto número 3 y 19, pero por lo demás parece que se ajustan bastante bien en el QQ-plot, los puntos se ajustan bastante bien a lo que sería la recta, ¿no? ¿Vale? De esa manera ya podríamos haber implementado un GLM, ¿de acuerdo? Supongamos que ahora implemento el mismo GLM que el anterior, pero ahora en vez de utilizar la función de enlace log, aplico la función de enlace identidad, ¿vale? Es exactamente lo mismo, lo voy a correr. En este caso, este GLM tiene que dar exactamente el mismo resultado que el modelo lineal que hicimos al principio de la clase, porque hemos dicho que un GLM donde la familia de estructura de los errores es gaussiana con una función de enlace de identidad equivale a un modelo lineal. ¿Se acuerdan? Pues venga, vamos a correrlo. Lo corro, le doy a un summary y aquí tenemos este resultado, ¿vale? Si yo ahora me voy, ¿lo visualizan? Menos 47,63 como estimador, la pendiente de la altura 0,73 y los p-valores. Si yo ahora subo para arriba al primer modelo que generamos, fíjense que es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque hemos dicho, ¿lo ven que es lo mismo? Os lo repito, los valores de los estimadores e incluso los p-valores son exactamente los mismos, porque el GLM con una estructura de datos gaussiana y una función de enlace identidad es no más ni menos que el caso particular de modelo lineal. ¿De acuerdo? ¿Vale? Fíjense,
Bueno, de esto les voy a explicar mañana, no les voy a complicar más con esto. ¿El qué? ¿El AIC? Sí, lo voy a explicar todo mañana, ¿vale? El AIC es simplemente para comparar modelos. Por ejemplo, en el AIC de este modelo es 196,54, el del modelo anterior es 194, son prácticamente parecidos, pero parecería que el modelo anterior podría ser un poquito mejor, ¿vale? Podría ser un poquito mejor, ¿vale? De hecho, fíjense que la desvianza residual es 722 y el del modelo anterior es 674, es decir, que ese paquetito de variabilidad no explicada es un poquito más pequeñito en el primer caso que en el segundo caso, pero tampoco gran cosa, ¿vale? Vale, pero no me adelanto, que mañana voy a explicar esto. No me adelanto. ¿Vale? No me adelanto. Bien, vamos entonces a correr otro GLM, que es el que pongo aquí como GLM2, en el que quiero modelizar el peso en función de isla y si la persona es o no fumadora. Antes corrimos el modelo lineal y ¿a qué conclusión llegamos? Que era una birria, el modelo era una birria porque ninguno de estos dos factores son importantes explicándome la variabilidad de peso, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es lo que nos sale, corro el modelo, le hago un summary, ¿de acuerdo? Y fíjense que me viene a salir algo bastante parecido, ¿no? Me viene a salir algo parecido en el sentido que si miro aquí los coeficientes, me voy al p-valor, pues excepto el intercepto, todo lo demás sale no significativo, ¿de acuerdo? Sale no significativo, es decir, que es un modelo bastante malo. Y además, si me voy aquí a la parte inferior, ¿ven aquí a la parte inferior? Fíjense, del modelo nulo a la variabilidad residual de nuestro modelo, el saco solamente se ha disminuido un poquito, ¿no? De 3.676 litros, ese saco solamente ha pasado a 27,14, ¿vale? Es decir, el modelo es una birria porque de lo que sería el saco del modelo nulo al que yo tengo ahora, se reduce mínimamente. Esa es otro indicativo, otra forma de ver que el modelo es malo. ¿De acuerdo? El modelo es malo. Modelo es malo. Ya veremos mañana, bueno, si lo digo ahora, que generalmente cuanto más bajo es AIC, mejor es el modelo. Fíjense, por ejemplo, que en el modelo anterior el valor del AIC era 196,54 y en el valor de último modelo es de 250. Otra forma de indicarnos que este modelo es una birria, ¿vale? Pero ya lo explicaré mañana. A ver, ¿por dónde vamos? Vale. Bueno, puedo hacer también los típicos que estoy haciendo todo el rato, puedo correr de nuevo el tema de los residuos, vuelvo a correr, bueno, tampoco tiene mayor importancia, ¿vale? Supongamos, por ejemplo, ahora, yo el modelo que he corrido antes, es un modelo en el que predecía peso a partir de la interacción entre isla y fumador, ¿ok? Que obviamente es un modelo que incluye una interacción. Recuerden que cuando yo tengo el símbolo producto entre dos factores, significa que yo al modelo le voy a incluir tanto los efectos principales como sus interacciones. Sin embargo, podría generar un nuevo modelo que es exactamente igual al anterior, donde en vez de un por, pongo un más. ¿Qué significa eso? Que solamente voy a considerar los efectos principales. No voy a considerar la interacción que hay, en ese caso, entre los dos factores. Vamos a ver qué es lo que sale. Corro el modelo, hago un summary. Me va a salir, pues obviamente lo mismo, que el modelo es una birria porque ni isla ni fumador explica variabilidad significativa de lo que sería mi variable respuesta. ¿De acuerdo? Y además vuelve a ocurrir lo mismo que antes. Si veo aquí la null deviance y la residual deviance, veo que ese paquete, que ese saco, apenas se ha reducido. ¿De acuerdo? Si quisiera, son cosas que voy a explicar mañana, ¿no? Pero simplemente se lo estoy adelantando. Si quisiera comparar, por ejemplo, el AIC, este criterio de información, de los dos modelos, pues simplemente utilizo la función AIC, abro paréntesis, comparo mis dos modelos y fíjense que automáticamente me sale el AIC para cada uno de ellos, ¿no? Es como los dos, fíjense, de 250 a 246, no hay tanto cambio, los dos modelos son malos, bueno, simplemente se lo pongo para que lo sepan, pero no voy a entrar en más cosas,
¿De acuerdo? Bien, hemos visto entonces que yo tengo un modelo aplicando GLMs bastante bueno, que es el que incluye la altura, y dos modelos que son una birria, que son aquellos que incluyen fumador e isla. ¿Lo tenemos claro eso? Vale, pues yo podría decirle, ya digo que lo explicaré mañana, cuando hagamos más ejemplos, que me calcule o que me compare el criterio de información A y C de los tres modelos. Simplemente se lo digo para que lo vean. Fíjense cómo el mejor modelo es el primer modelo, que es el que tiene una IC de 194. ¿Por qué? Porque la IC, ya lo explicaré mañana, cuanto más bajo, mejor. Entonces fíjense que de 194 pasamos a 250 a 246. De 250 a 246 es lo mismo, tanto monta tanto. Sin embargo, hay una caída bastante importante respecto del primer modelo. Eso es un indicador de que el modelo bueno es el primero, y no ni el segundo ni el tercero. Y ya mañana, aunque creo que también lo digo por aquí, ya veremos formas en lo que puedo estadísticamente comprobar si esa caída es relevante o no es relevante. Bueno, vamos a hacer ahora, vamos a no complicarnos mucho la vida con el tema de la IC, hasta mañana, vamos a hacer una regresión logística. ¿Ok? Vamos a hacer una regresión logística y vamos a poner sobre el papel todas las cosas que hemos aprendido hoy. Bien, quiero predecir si la incidencia de lesión se debe a el número de horas que se practica deporte a la semana y la isla. Por tanto, le digo a R que me genere un objeto denominado GLM4, aplicando un GLM en el que lesión, a la izquierda de la tilde, la voy a modelizar a partir de horas e isla, aplicando para ello una familia binomial con una función de enlace logit a lo que son mis datos. ¿Por qué de antemano sé que tengo que aplicarle una familia binomial y una función de enlace logit? Porque en mis tablas, las que le he mostrado en la teoría, les he dicho que cuando mi variable respuesta es una variable binomial, binaria, en este caso me lesiono o no me lesiono, 0 o 1, tenemos que aplicar esta estructura, esta familia de estructura de residuos y esta función de enlace. ¿Ok, Mackay? Pues venga, vamos a ejecutar este GLM. Ejecuto y le doy a summary, ¿vale? Para ver qué es lo que ocurre. ¿Vale? Ver qué es lo que ocurre. Bien, como siempre, pues lo primero que voy a observar es mis residuos, ¿de acuerdo? Veo así a bote pronto que no están nada mal, menos 1,66 el más pequeño, 1,9 el mayor, bueno, menos casi 0,60 el primer cuartil, 0,44 el tercer cuartil, la cosa no va mal, la cosa no pinta nada mal. Y miro, lo estoy subrayando aquí, miro qué es lo que pasa con horas y efectivamente parece que horas contribuye a explicar la variabilidad de la incidencia de lesión. ¿Ok? Tampoco es que, así a bote pronto, tampoco es que sea la panacea, porque fíjense que el p-valor es de 0,01, ¿no? Es decir, estamos ahí un poco en tierras pantanosas, ¿no? En esas tierras pantanosas que, bueno, ha caído para un lado, pero podía haber caído para el otro, ¿no? ¿Ok? Ha caído para un lado, pero podía haber caído por el otro. Y de hecho, comparando la null deviance y la residual deviance, bueno, hay una cierta reducción, pero bueno, tampoco es que sea nada del otro mundo, ¿de acuerdo? Entonces estoy ahí en terrenos un poquito pantanosos en cuanto a si realmente las horas son tan importantes afectando la incidencia de lesión. Parece que sí, pero bueno, pero tampoco nada del otro mundo, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa muy importante que yo les decía antes es el tema de la tasa de éxito, ¿no? El famoso odds ratio. Entonces, yo lo que voy a hacer a continuación es simplemente, en el siguiente código, el que está en la línea 76, lo único que estoy haciendo es, le voy a decir a R que extraiga los coeficientes del GLM4, ¿vale? Los coeficientes no son más que estos estimadores, ¿de acuerdo? Y haga E elevado a los coeficientes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo lo corro, ¿vale? Si yo lo corro ahora, podría saber
¿cuánto es la probabilidad de que al aumentar o en una unidad, en este caso las horas, vaya aumentando la incidencia de lesión? ¿De acuerdo? Islas como no tiene un efecto sobre la lesión, he visto que no es significativo, pues lo ignoro. ¿De acuerdo? Sin embargo, como parece que el número de horas de práctica de deporte semanal pudiera tener una influencia sobre la incidencia de lesión, ¿de acuerdo? Me fijo en cuál es el odds ratio de horas. Y efectivamente parece que al ir aumentando la práctica de deporte, el número de horas de práctica a la semana, va aumentando la incidencia. ¿De acuerdo? Vale. Ahora lo que puedo hacer es, este valor simplemente es una tasa de éxito, si le resto 1, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan en la clase de teoría que yo puse P menos 1 y tal? Pues si yo ahora a ese odds ratio le quito la unidad y lo pongo en tanto por cien, ¿de acuerdo? Vamos a calcularlo. Puedo saber, o puedo obtener, fíjense que ahí lo que obtengo es un 22, lo que voy a obtener es el porcentaje, cuánto más probable es lesionarnos al ir aumentando una hora. Es decir, cada hora de deporte que yo voy haciendo de más a lo largo de la semana, tengo un 22% más de probabilidad de lesionarme. ¿Va? ¿Ok? El valor es un poco extraño, ¿no? Extraño. En el sentido de que eso significa que, si lo he entendido bien, si tú aumentas 3 horas a la semana, ¿no? Sí. Significa que es... Tienes respecto, o igual, exactamente, tienes un 66% más de probabilidad. Es decir, una persona que igual, efectivamente, va aumentando por cada hora que voy trabajando. Exactamente. ¿Qué le ocurre? Que igual una persona que practique 15 o 16 horas, igual tiene una probabilidad 300 veces mayor que uno que no practica deporte, o que practica una hora. ¿Vale? Pero, por ejemplo, el paso previo, ¿cómo dices? O sea, ¿cómo ves tú ahí en el... O sea, ¿qué información te da si no haces después el porcentaje? Vamos a ver. Yo lo único que he hecho ha sido... El coeficiente. ¿El qué, Diego? No, perdón, que antes, o sea, el valor en el que está la unidad en el que está el odds ratio ese de base de partida son tantos por uno. No, vamos a ver, yo lo que quiero hacer es siempre verlo, es siempre tenerlo como tanto por cien, es la forma más sencilla de poder interpretarlo, no en un tanto por uno. Entonces simplemente lo que estoy haciendo es pasarlo a tanto por cien, al fin y al cabo. Por eso, pero el valor que te da inicialmente, claro, el valor que tiene... 5.22, claro, no tiene... Vamos a ver, sí y no. Es simplemente que tengo que hacer el cálculo, o sea, yo tengo una tasa de probabilidad que para poder contextualizarla y ponerlo en algo que yo pueda observar, o sea, que yo pueda interpretar de una manera más tangible, lo que voy a hacer que es pasarlo a tanto por cien. O sea, que los dos pasos van juntos, ¿no? Sí, los dos pasos van juntos. ¿De acuerdo? Exactamente. O sea, yo lo que quiero saber es cuánto más probable, por cada hora de entrenamiento, cuánta probabilidad tengo yo más de lesionarme. Entonces, por cada hora de más que yo voy practicando, tengo un 22% más de probabilidad de lesionarme. Por lo tanto, una persona que practique 20 horas, lo que yo decía antes, igual tiene un 300 o un 400% más de probabilidades de lesionarse que una que practica una semana, que una que practica una hora a la semana. ¿De acuerdo? Perfecto. Dime. Por ejemplo, aplicado a un grupo faunal, también. Sí. Por ejemplo, se podría ver si en el eje X es complejidad del hábitat, ¿no? Y el eje Y, pues no es la abundancia. Ver a medida que va aumentando la complejidad del hábitat, cuál es la probabilidad de que haya más. Ya, pero tu variable de respuesta ahí no es binomial. La abundancia no es binomial. O sea, que solo se podría aplicar a 0 Esto solamente se puede aplicar cuando hay una tasa de éxito porque estoy haciendo una comparación, o sea, solamente mi variable de respuesta solamente puede ser 0 y 1 y por eso puedo obtener una tasa de éxito. Una tasa de éxito o una tasa de fracaso, la puedo ver de las dos maneras. Vale. ¿Qué pasó, Diego? Y en caso de que fuera categórica, Claro, al caso de que fuera categórica, lo que estamos haciendo es verlo todo en referencia al nivel de referencia, ¿vale? Yo tendría una categoría de referencia y voy a ver la tasa de éxito de un determinado nivel respecto al nivel de referencia. el nivel de referencia se lo indicas tú, o no, o lo
el nivel de referencia por defecto va a coger el primer nivel alfabético, ¿vale? Pues los establece por orden alfabético. Si yo quiero cambiar el nivel de referencia, tendría que hacer un relevel, pero la forma de interpretarlo sería exactamente lo mismo. Pones cálido y frío, pues... Exactamente. supervivencia, Claro, primera si cálido. tengo cálido y frío, no, porque solamente tengo 2 niveles para la variable predictora. Sí, bueno, ¿Vale? la- Si tuviera 3 o 4 niveles, islas, por ejemplo, ¿vale? Yo quiero saber cuántas veces es más probable que una persona de Tenerife se lesione que respecto de una Gran Canaria, por ejemplo. En ese caso, por defecto, R me va a sacar el primer nivel alfabético como nivel de referencia y luego podría ser un relevel, tal y como hicimos en el ejemplo anterior. Y sacar ese odds ratio. ¿Vale? Y sacar ese odds ratio. ¿De acuerdo? Hay gente que simplemente se queda. Mucha gente no lo contextualiza y no lo pone en un tanto por cien, como he hecho yo, ¿vale? Sino que muchas veces se queda, extrae el odds ratio como E elevado al coeficiente y se queda con eso, ¿vale? Que es una especie de darlo como en tanto por uno. Pero yo creo que tiene mucho más sentido ponerlo en porcentaje a la hora de interpretarlo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo que yo te decía antes, tú haces tu experimento de consumo de erizos dentro de una reserva marina y fuera de la reserva marina y podrías ver cuántas veces es más probable que un erizo sea consumido, un 100%, un 180%, un 30%, ¿vale? Que sea más comido dentro de la reserva marina, que hay muchos bichos, que hay muchos peces, respecto de uno que está fuera. Pero ahí tienes también 2 niveles, dentro y fuera, ¿no? Dentro, fuera o los que yo quisiera. Sí, pero con las temperaturas entonces también sería entre, o sea, lo que templado frío o Templado frío o templado frío cálido, 3. O muy frío, frío, cálido, o sea que todo depende de cómo yo diseñe el experimento. ¿Vale? Cuantos más niveles tengo, hombre, más comparaciones voy a tener. claro. ¿De acuerdo? ¿Vale? Perdona, en el ejemplo concreto que tenemos ahí, si por ejemplo isla fuera un factor Relevante. relevante, imagínate que en vez de 1,22 fuera aplicado a horas, fuera en Gran Canaria. Quiere decir que sería 22% mayor con respecto a la referencia que sería Fuerteventura. Sería toda la referencia de Fuerteventura, exactamente, Fran. Exactamente. ¿Vale? Exactamente. Claro, pero olvídense del tema de las islas porque salen no significativas. ¿De acuerdo? Pero sería la forma de proceder sería la misma, Fran. Sería ser E, ¿vale? No, ahí ya lo ha hecho, ¿vale? ¿De acuerdo? Sería 0,24 menos 1. Claro, ¿por qué sale negativo? Porque respecto al nivel de referencia, mi tasa de éxito puede ser positiva o negativa, ¿vale? Al yo cambiar el nivel de referencia va a cambiar todo. ¿Y cómo interpretas que sale para Tenerife? Que sale 1,77. Pues, por algún tipo de razón, hay Casualidad, o sí, sea, es una mera casualidad. que no es una, claro, Vale, no tiene una un mera... sentido. Vale, si yo sé que el factor no es significativo, o sea, es que eso ni me lo tengo que plantear. Claro, claro, no digo que ¿De en acuerdo? el caso de que todavía te planteases que pudiera tener Algún efecto. ¿Ok? Bien, y lo último que puedo hacer, pues obviamente que es hacer las gráficas para ver si se violan o no las condiciones de la normalidad. Y fíjense, ¿quién me puede decir cosas ahí? Ya les dije que los diagramas de residuos, cuando trabajo con regresiones logísticas, es decir, cuando hago GLM con este tipo de... con una estructura de errores binomial y con una función de enlace logic, muchas veces van a salir bastante raros, ¿no? De hecho, si veo aquí el QQ-plot, fíjense que parece que hay una distorsión bastante importante respecto de lo que yo cabría esperar, ¿ok? ¿Vale? E incluso parece que hay mucha más dispersión, variabilidad a partir de un cierto valor. Entonces, a priori, el modelo no es muy bueno, ¿ok? El modelo no es muy bueno porque parece que hay ciertas violaciones de lo que sería la linealidad. Por tanto, ¿qué es lo que tendría que hacer aquí? Pues una de las cosas que yo podría hacer es, me voy a mi tabla y me voy a dar cuenta que en vez de haber una función de enlace logic, podría probar, por ejemplo, con otra función de enlace que se denomina probit. ¿Vale? Entonces tendría que probar con otra a ver qué es lo que ocurre. Y así sucesivamente. ¿Ok? Los cuartiles no son malos. ¿El qué? Lo de la... No, los cuantiles, fíjate, Frank, que los cuantiles, para valores elevados aquí, parece que hay una cierta distorsión. ¿Lo ves? Que se van de respecto de lo que sería la línea. No hay cielos que cuando dices residual de Bians tienes mínimo residuos, primer o sea, cuartil. Ah, sí, pero fíjate, por ejemplo, aquí, Frank, que yo, por ejemplo, mira el valor -1. Aquí hay mucha más variabilidad
¿vale? Hay una cierta, como una especie de abanico. Aquí lo que tenemos que evitar siempre son lo que se denominan las formas de abanico, ya lo comenté antes, ¿ok? Aquí debería haber una especie de caos de puntos, ¿de acuerdo? Y aquí lo que yo veo es que parece que todos siguen una línea aquí, y aquí hay una especie de abanico, ¿no? Aquí hay mucha más variabilidad. Entonces, eso son un claro indicador de que hay alteraciones de las condiciones de la linealidad, ¿vale? Lo de mañana, si hacemos varios modelos, nos diría cuál es el... Mira, hay el ejemplo que tengo, que es el ejemplo precisamente de los datos de Sandra, el ejemplo multivariante está hecho con los datos de Sandra. Se ve del libro, salió del libro, cómo el modelo lineal que se aplica inicialmente sale un diagrama de residuos de abanico perfecto, luego aplico un Poisson y tengo un mejor, y cuando aplico la binomial negativa me queda un diagrama de dispersión perfecto. ¿Vale? Y eso fueron con los datos de Sandra de tu tesina, de su primer capítulo. Así que mañana, o si no da tiempo hoy, lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Más cositas que tenemos por aquí. Yo aquí, por ejemplo, he hecho un modelo de regresión logística exactamente igual al anterior, lo único que ahora, en vez de considerar solamente el efecto aditivo de horas e isla, ¿de acuerdo? De horas e isla, estoy considerando la interacción de horas e isla, ¿vale? Con lo cual, voy a tener un modelo más complejo. ¿Por qué es más complejo? Porque no solo tengo efectos aditivos, sino que tengo también una interacción. ¿De acuerdo? Tengo un modelo más complejo. Entonces, cuidado. ¿Por qué me interesa introducir ahora esto? Porque puedo tener un modelo que explique más cantidad de variabilidad, pero también estoy generando un modelo más complejo, con un mayor número de términos. Y ya les he dicho que a mí lo que me va a interesar siempre es la parsimonia, que es el concepto que vamos a trabajar mañana. Generar modelos que, explicando la mayor cantidad de la variabilidad, sean lo más sencillos posible, ¿vale? Entonces, vamos a generar este modelo GLM5. Venga, vamos a ver qué nos devuelve R. Bueno, aquí me sale un warning, ignórenlo. Corran el modelo, ¿vale? Entonces, fíjense que al correr el modelo ya, lo primero que veo es que aquí me salen las interacciones que antes no me salían. ¿De acuerdo? Que antes no me salían. Y fíjense que el efecto de horas, ¿se acuerdan que antes el efecto de horas había salido que si sí, que si no, pero sí? ¿Se acuerdan antes? ¿Qué valor nos daba para ahora? 0,01, ¿verdad? Dijimos que estaba ahí entre el límite del bien y el mal. Y además el modelo era malo, porque el modelo había violaciones de la linealidad. Entonces, fíjense, ¿cómo es posible que yo, al introducir un término de interacción, cambie tanto? Pues porque, uno, el efecto de horas no estaba tan claro que fuera a nivel significativo, ¿de acuerdo? Por mucho que fuera ese 22%, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y segundo, y más importante, porque el modelo presuntamente tiene desviaciones de la linealidad, ¿de acuerdo? Más cositas que tenemos por aquí. Voy a hacer un diagrama de residuos a ver qué es lo que ocurre. Pues fíjense, el diagrama de residuos sigue saliendo bastante malo. Es más, este diagrama de residuos es hasta peor que el anterior, ¿vale? Fíjense, como los residuos prácticamente aquí siguen una línea y de repente tengo aquí un montón de dispersión, es decir, tengo lo que se denomina un abanico. Perfecto. Y aquí lo que tengo, viendo lo que sería el QQ-plot, es que para valores altos para valores altos y para valores bajos hay una separación importante de lo que sería la línea. Con lo cual este modelo es malo. Modelo malo. Dime. Cuando estás haciendo eso de que un factor hace la interacción con el otro, ¿dónde te quedarías horas por Ventura? O sea, porque claro, siempre estás comparando todas las islas con respecto a otras, ¿no? Sí. Pero cuando estás haciendo horas Gran Canaria, horas Tenerife, horas... Vale. Simplemente haría un relevel, como vimos anteriormente. Para ver eso. Exactamente. Yo podría hacer un relevel y cambiar el nivel de referencia. Vale. Pero ya, o sea, que el relevel yo lo entendí como, bueno, pues me interesa más verlo de esta forma. Pero Sí. no porque perdía la información. No, es simplemente formas de ver la información de manera diferente. ¿Vale? O sea, tú piensas que a mí lo que me está diciendo es, o sea, yo tengo un factor categórico, me está diciendo cuánto es este diferente respecto, o sea, mi variable de respuesta respecto del nivel de referencia. El otro respecto del nivel de referencia. Yo, haciendo el relevel, puedo cambiar el nivel de referencia, es decir, puedo ver los resultados desde diferentes perspectivas. O sea, eso sí lo entiendo. Sí. Pero ya cuando metes horas frente, o sea, dime cómo interpretarías tú horas frente a Gran Canaria, el valor que te está dando. ¿La interacción te refieres? La interacción. ¿Vale? Eso significaría que Gran Canaria, respecto del nivel de referencia,
sea, el efecto que tiene horas sobre los canariones, imagínate que me sale significativo, es diferente que el efecto que tiene horas sobre el nivel de referencia. ¿Cuál es Fuerteventura? ¿Vale? Puede ocurrir que la incidencia de lesión con las horas sea mucho mayor para los canariones que para los conejeros, para los majoreros. ¿Vale? Esa es la forma de interpretarlo. Es como una interacción, como si se interpretaban las interacciones de ANOVA de toda la vida. ¿Vale? Bueno, vemos que el modelo es malo. ¿Verdad que el modelo es malo? Pues tendríamos que ahí seguir buscándonos la vida, ¿de acuerdo? Trasteando. Bien, sin embargo, nosotros somos inteligentes, ¿no? Entonces, ya hemos visto a lo largo de la clase, en un montón de ocasiones, que Isla no contribuye, parece que no contribuye a nada en el tema del peso, ¿no? Y la verdad que yo no creo que tenga mucha influencia en el tema de las lesiones, ¿vale? Entonces, bueno, como tengo la capacidad de pensar, reflexionar, digo, oye, pues voy a ver qué es lo que ocurre si yo ahora ejecuto o aplico un modelo, ¿de acuerdo?, en el que solamente voy a predecir, voy a modelizar la incidencia que tiene el número de horas sobre la lesión, ¿de acuerdo?, solamente. Entonces voy a generarme un objeto GLM6 con familia binomial, función de enlace logit, lo voy a aplicar, corro el modelo, ok, le aplico un summary y, bueno, lo primero que puedo mirar que, bueno, los residuos pues no parecen que vayan muy mal, el primer y el tercer cuartil la verdad que van bastante bien. Obviamente, ahora me sale ¿qué? ¿Qué me está saliendo ahora? ¿Qué me está saliendo ahora? Que hay un efecto de horas bastante significativo. ¿Se acuerdan antes en el primer caso del primer modelo que el p-valor estaba ahí entre el límite del bien y del mal, cuando yo tenía horas más lesión, mientras que cuando le puse la interacción salía que no era significativo? Les dije que los modelos eran malos. ¿Modelos malos qué significan? Modelos que no me los puedo creer y que me van a generar falsas interpretaciones. Eso es lo más importante. Yo, si tengo un modelo malo, el modelo me está generando valores de los estimadores que son malos. O sea, yo no me lo puedo creer. ¿Vale? Por eso se producen esas contradicciones que estábamos viendo. ¿Vale? Voy a seguir y ahora razonamos un par de cosas, ¿vale? Quiero razonar con ustedes un par de cosas. Entonces, si yo genero un modelo en el que solamente estoy modelizando la incidencia de la lesión en función de las horas, que es un modelo bastante sencillo, ¿vale? El modelo me está diciendo, oye, parece que hay un efecto claro de las horas, ¿de acuerdo? Además, si yo... Vamos paso a paso, voy a explicarlo todo y ya luego lo vemos, ¿vale? Vale. Fíjense que hecho el sumario, puedo hacer algo que también hice antes, ¿no? Que es elevar a elevarlo a los coeficientes del GLM6, ¿de acuerdo? Obtengo el 1,22, que me llevaría prácticamente a un valor muy parecido al anterior, ¿vale? Es prácticamente una tasa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estoy llegando, o sea, el tema de los ratios, de la tasa de éxito, va a ser bastante parecido respecto del primer modelo. Sin embargo, el primer modelo, lo que me estaba diciendo es que, ¿qué me estaba diciendo? Me estaba dando un p-valor de ¿cuánto? De 0,01. Es decir, me estaba diciendo que el efecto de horas no está claro, a pesar de que nos estaba dando unos ratios del 22%. Eso yo creo que es lo que estaba diciendo Kevin, o por ahí. ¿Cómo es posible que con unos ratios del 22%, el modelo me está dando un p-valor de 0,01, porque el modelo es malo? El modelo es malo. ¿Vale? ¿Lo van viendo? Fran, ¿lo vas viendo? Sí, ahí simplificaste el modelo al quitar las islas, lo que hace que también... Claro, ¿qué luego ocurre? Que yo estoy generando un modelo mucho más sencillo, exactamente. ¿De acuerdo? Que es lo que siempre me va a interesar, que es lo que mañana les voy a dar la matraca con eso. Que siempre lo que tengo que intentar es tener los modelos más sencillos. ¿De acuerdo? Modelos más sencillos. Si hago un diagrama de residuos, fíjense, diagrama de residuos. Antes, ¿qué es lo que ocurría? Se nos generaba un efecto, creo que lo tengo aquí. Si corro, fíjense, he puesto, ¿ven esta flechita? Esta flechita me sirve para pasar de un plot a otro. En el modelo anterior, fíjense, el diagrama de los residuos era un abanico perfecto. Fíjense,
tengo a lo largo de gran parte de este eje, tengo los puntos aquí con muy poquísima variabilidad y de repente una pedazo de variabilidad aquí. Mientras que el diagrama de residuos que he obtenido ahora, ¿cómo es? Bueno, oye, pues no está nada mal, ¿vale? Bueno, parece que hay un pelín de abanico aquí, pero el resto más o menos se distribuyen bastante bien, ¿de acuerdo? Y el QQ-plot es un poquito mejor, también el QQ-plot depende de la escala en la que yo lo visualice, ¿vale? Lo que está claro es que ahora parece que no se violan las asunciones de la linealidad, con lo cual el modelo es creíble, y el modelo no me va a generar esas contradicciones que me estaba generando antes, a pesar de que me está dando el odds ratio, me lo está dando prácticamente igual, ¿vale? Pero fíjense que ahora sí puedo conectar mucho más un odds ratio alto con un p-valor muy significativo, que es el que me está dando horas. Pero si te vas 2 más adelante, lo que te enseña el residuo es prácticamente igual a lo que te sale ahora, ¿no? ¿Es cuál? Sí, pero, vale, pero fíjate, que, a ver, ponlo, espera un momento, a ver si lo pongo yo. A ver, el último, este es el bueno. Vale, espera un momento. No, este es el, ya me he trabado. No, este es el bueno, ¿de acuerdo? Este es el bueno. Vale, este es bastante malo, ¿vale? A ver el anterior. Y este, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que hay veces que tenemos que ponerlo todo en la escala. Posiblemente si aumentaras, tú lo has hecho aquí, si yo lo aumento, ¿vale? Posiblemente voy a ver que hay muchas mayores dispersiones, ¿vale? Pues ¿cómo lo podría ver también? Podría ser, por ejemplo, un test de Breus-Pagan, de esto, para ver el tema de la heterogeneidad. ¿De acuerdo? Una forma mejor para verlo. Vale, voy a... Vale, espera un momento. A ver, aquí... Bueno, déjalo aquí tal cual. Bien, a ver por dónde iba, qué les iba a decir yo. Entonces, la conclusión a la que yo estoy llegando es que tengo que ir probando diferentes modelos que me van a ajustar mejor o peor a mi nube de datos. Muchas veces verlo no es fácil, ¿ok? A lo que tenemos que siempre tender es a modelos que sean lo más sencillo posible, ¿de acuerdo? Eso mañana lo vamos a ver cuando explique cómo funciona el AIC, que va a sopesar esas dos magnitudes de variabilidad, ¿de acuerdo? Lo voy a explicar desde ese punto de vista. Entonces, vamos ajustando diferentes modelos, puedo ir jugando, incluyo interacciones, no incluyo interacciones, veo cómo son los modelos, si se ajustan a mis datos, si no se ajustan a mis datos, y voy viendo que hay ocasiones que se producen contradicciones, ¿de acuerdo?, en la forma en que yo puedo interpretar mis datos, que muchas veces las voy a conectar con violaciones de las asunciones de la linealidad. ¿De acuerdo? Fíjense, una de las cosas que yo puedo hacer es hacer simplemente una comparativa del AIC, del modelo bueno, ¿vale?, que es el que he hecho ahora, que es el 6, respecto de los dos modelos anteriores, que son modelos más complejos. ¿De acuerdo? Fíjense, yo corro esta línea de código y obtengo que el valor más pequeño del AIC, efectivamente, es de 32, es para mi modelo 6. ¿De acuerdo? Y otra cosa que explicaré mañana es que puedo hacer un test de verosimilitud, si realmente me sigo un poco obsesionado con el tema de los p-valores, ¿de acuerdo? Y puedo incluso aplicar un test de verosimilitud para ver si esas diferencias entre A y C realmente son importantes o no, ¿de acuerdo? Es una forma de también volver al problema de los p-valores, ¿no? Pero bueno, como hay gente que le gusta, o revisores que le gusta, pues simplemente se lo pongo de esta manera, ¿de acuerdo? También mañana ya lo explicaré más adecuado. Entonces, puedo hacer lo que mañana explicaré, que es un likelihood ratio test, ¿de acuerdo? Un likelihood ratio test para hacer comparativas entre AICs. Esto lo voy a explicar mañana, simplemente aquí lo he hecho, lo he ejecutado y ya mañana, cuando lo hagamos con modelos mixtos y en la parte de selección de modelos, lo explicaré más en profundidad. ¿De acuerdo? Déjame ver alguna cosita. Adriana, creo que me preguntabas antes, ¿vale? Me preguntabas antes, o me ibas a preguntar por esto, ¿verdad? Sí. Es decir, parece que, claro, todo esto es escalable, ¿vale, Adri? ¿Qué es lo que ocurre? Que yo antes, el modelo nulo, tenía 3.700 no sé cuánto, entonces todo es proporcionable y escalable. Ya, yo lo vi ahora. Ahora lo viste, ¿verdad? Sí. Ahora lo viste, perfecto. Para hacer la comparativa. Exactamente. De la nueva que hace
Sí, mañana, lo vemos mañana, ¿vale? Lo hablamos mañana, ¿vale? Lo voy a hablar mañana. Bien, una de las últimas cosas, vamos bastante bien de tiempo, nos va a dar tiempo para hacer la regresión lineal múltiple e incluso yo creo que nos va a dar tiempo perfecto para hacer la práctica de GLM multivariante. Bien, una de las últimas cosas que iba a hacer, mañana lo vamos a hacer lo mismo, pero con otro tipo de técnicas, con el Model Selection, con otro tipo de paquete, es algo interesante como es hacer una regresión lineal múltiple, ¿no? Una regresión lineal múltiple, ¿qué es? Ese compartimento en el que yo quería modelizar, en este caso una variable respuesta peso, en función de un montón de variables predictoras, como las horas, si es o no fumador, la isla, la altura, y quiero tener algún tipo de procedimiento que me permita seleccionar quién es la mejor variable predictora. ¿De acuerdo? Eso mañana lo vamos a indagar en profundidad con la parte de Model Selection y vamos a ver un paquete, que es el famoso paquete Mumin, que me permite hacer lo que es selección de modelos. Pero hay otras formas en las que tradicionalmente se ha hecho esto y yo simplemente se las quiero mostrar ahora y explicarles el código para hacer una regresión lineal múltiple. ¿De acuerdo? Entonces lo único que estoy haciendo, fíjense, la primera línea del código, línea 98, es simplemente decirle que me implemente, que me genere un nuevo objeto, LM6, y que me implemente un modelo lineal donde modelizo peso en función de un montón de cosas. ¿De acuerdo? Venga, voy a correrlo. Y le puedo generar un summary, ¿vale? Puedo generar un summary. Summary que me va a dar que solamente la altura es importante, ¿de acuerdo? Puedo generar también, ahora voy a ir unas cosas, puedo generar también mis gráficos de residuos, que no dan nada mal. ¿Ven los gráficos de residuos? Dan bastante bien, ¿de acuerdo? Parece que la nube de puntos se ajusta bastante bien a la recta, aquí no tengo ningún tipo de patrón, o sea que el modelo no es nada malo. Los gráficos siempre son un poco engañosos. Sí, sí. No es una buena... No, y de hecho son engañosos. Simplemente con cambiar la escala, con tenerlos pequeños, tenerlos grandes, ya cambia, ¿no? Entonces, yo viéndolo así, digo que más o menos el modelo es bueno, ¿de acuerdo? Si quiero ser más quisquilloso, podemos hacer lo que, por ejemplo, aplicar un test de Breuss-Pagan, que lo vimos antes, ¿de acuerdo? Si quiero ser más quisquilloso, o si tengo un revisor que es más quisquilloso y me pide que lo demuestre, ¿vale? Yo muchas veces, colocando en apéndice los residuos, el revisor se queda contento. ¿Que el revisor no se me da contento? Le hago un test de Breuss-Pagan, como vimos antes, para ver si hay violación o no de la homogeneidad de varianzas, ¿de acuerdo? Es algo que se puede hacer. Bien, entonces fíjense, hay una función que es la función step, ¿la ven aquí? Vale, una función que es la función step, que es el acrónimo de stepwise regression. Básicamente el stepwise regression lo que voy a hacer es como si yo tuviera un paquete con todas mis variables predictoras y voy a empezar a hacer todas las posibles combinaciones, saco una y dejo las otras tres, ahora saco otra y empiezo a hacer todas las posibles combinaciones para llegar a la configuración de variables que más explican variabilidad en lo que sería mi variable respuesta. ¿De acuerdo? Es una forma como de Model Selection, mañana lo vamos a ver con otro tipo de técnica, digamos, esto es una especie de Model Selection a lo primitivo, a lo arcaico, como se hacían antes, de quedarme con aquella variable o variables que son las más importantes, explicándome la variabilidad de mi variable respuesta, que en este caso hemos dicho que es el peso. Entonces es algo tan sencillo como a mi objeto LM6 aplicarle esta función step y generar un nuevo objeto, que yo lo he denominado SLM6 de stepwise linear model 6, ¿vale? Entonces, ejecuto, aplico la función, ¿vale? Aplico la función, ¿y qué es lo que ocurre? Me sale aquí un montón de cosas, ¿verdad? ¿Vale? Fíjense, voy a empezar por aquí. Lo que va haciendo, como les dije yo, la función step es ir combinando diferentes variables predictoras para ir viendo cómo va cambiando el valor de un criterio de información como es el AIC, que ya lo explicaré mañana. ¿Ok? Entonces, fíjense, inicialmente yo parto de un modelo en el que modelizo peso en función de las 4 variables predictoras, ¿de acuerdo? Y fíjense que el AIC es de 112, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el step? Me dice, oye,
Si tú le quitas isla, menos isla, fíjate que el AIC va a pasar de 112 a 107, es decir, vas a mejorar, pues quítale la isla. Si quito fumador, pues en vez de bajar a 107, igual baja solamente a 110, ¿de acuerdo? Vale. Fíjate que si quito las horas, pues prácticamente también voy a pasar solamente de 112 a 110. Sin embargo, si le quito la altura, es decir, si al modelo de peso le quito la altura, fíjate que el AIC va a pasar de 112 a 154, es decir, estoy fastidiando el modelo. Estoy fastidiando, con lo cual ya tengo una cierta evidencia que me está diciendo que realmente lo importante, la variable importante, prediciendo el peso, que es la altura. ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, lo que hace la función step, en este caso, es simplemente ir jugando con diferentes combinaciones de variables predictoras para tener una idea de cuál o cuáles son las realmente importantes. Fíjate que el step ha comenzado con 4 y ahora en el segundo caso me voy simplemente a un caso en el que estoy modelizando, la partida es un modelo donde peso, ¿vale? Lo modelizo en función de altura, fumador y horas. Y ya tengo un AIC de 107, ¿de acuerdo? Es decir, mucho mejor que el que tenía anteriormente. Fíjense que 107, si le quito fumador, voy a mejorarlo, paso a un 105. Si le quito horas, voy a mejorar de nuevo, paso a un 105. Pero si le quitara la altura, que es el que realmente gobierna mi variable respuesta peso, voy a pasar a 152. Es decir, de nuevo lo que estoy haciendo es fastidiar el modelo. ¿Y por qué va en ese orden? Porque va de más variables a menos variables. Fíjate, el modelo de partida en el primer caso, subo para arriba, es peso en función de 4 variables. En el segundo caso, paso a peso en función de 3 variables y voy jugando con quitar o dejar diferentes variables, que es lo que hemos visto ahora. Ahora paso al siguiente caso y solamente tengo peso en función de altura y de horas. No, me refiero a que ese orden como podría ser altura Pero más, da igual, fumador. da igual quitar una antes que otra después. No, pero no te muestra, por ejemplo, altura más fumador. No te muestra. Altura más fumador no, pero yo lo puedo generar. ¿Cómo? Por altura más fumador. Me voy aquí, altura más fumador. Tendría que mirar qué combinación, quitando fumador. Tendría que mirar si hay algún tipo de combinación, pero el programa lo va haciendo de esa manera, ¿vale? Igual no tengo todas las combinaciones posibles, pero sí que tengo todas las combinaciones para que me permitan a mí seleccionar cuáles son la variable o las variables más importantes, explicando la variabilidad, en este caso, de peso. Vale, eso lo hace automáticamente. Lo hace automáticamente así. Que está buscando de la mejor manera. De esa manera, ¿de acuerdo? Y va pasando de un modelo de más variable, 4, que es el modelo de partida. Luego tengo un segundo modelo de partida con 3. Luego tengo un siguiente modelo de partida con 2. ¿Vale? Y fíjate que en el siguiente modelo de partida, que son con 2 solamente, parto de altura y horas. Y fíjate que el programa es inteligente porque siempre va dejando altura. O sea, al principio nos dimos cuenta que altura es el más importante. Entonces, cuando reduce de 4 a un modelo de partida con 3, la altura la mantiene. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que altura es la que más está contribuyendo a explicar variabilidad en peso. Con lo cual, cuando hace el siguiente paso a solamente 2 variables predictoras, que es el que lo tengo seleccionado ahora, altura sigue estando ahí. ¿De acuerdo? Entonces, si yo peso lo tengo modelizado en función de altura y hora y le quito las horas, fíjense que el AIC se ve reducido, porque pasa de un 105 a un 103. Sin embargo, si yo le quito la altura, el AIC de 103 pasa a 155, es decir, vuelvo a fastidiar mi selección. Con lo cual, finalmente, con la que me estoy quedando, que es con un modelo con una única variable predictora, que es la altura. ¿Vale? Mañana vamos a hacer lo mismo que esto, pero en vez de aplicar esta técnica de regresión múltiple, que era la forma como se hacían las cosas, vamos a aplicar una nueva alternativa, unas nuevas técnicas que ya se las explicaré mañana. ¿De acuerdo? ¿Me han seguido con esto? ¿Verdad que sí? Si seguimos para abajo no da más. Llega a que el modelo con la altura,
Fíjate, Adri, que el último modelo es con una única variable, que es peso en función de la altura. ¿Vale? No, yo creo que me refiero a lo de los residuales y demás. Vale. Ahí estaba yo. Antes miramos que los residuos salían bien. En el gráfico. Sí, lo miramos antes, ¿te acuerdas? Tienes un par de líneas de código más arriba. No me fío yo nada de los gráficos. O sea, Que no te fías. o sea, me parece difícil tomar un criterio mirando los Sí. gráficos porque en función de la escala y de... Vale, pero ¿qué podrías hacer ahí? No, pero bueno, los residuales, los residuos han salido más o menos bien. Sí, los residuos salen más o menos bien, sí. Sí, o sea que ahí... Para mí, ahí estaría bien interpretado. Claro, fíjense. Adri dice, Tengo miedo y a yo tengo miedo, ¿vale? Muy bien. es subjetivo. Perfecto, pues ¿sabes lo que podías haber hecho? Sí, el test. Aquí, en vez de poner un LM, le pongo un GLM. Y aquí le pongo, ¿qué le pongo? Familia Poisson, por ejemplo. Y ya me aseguro... Exactamente. ¿Vale? Entonces yo puedo ir complicando los modelos tanto como yo quiera, pero la forma de proceder es exactamente lo mismo. ¿Lo vemos? ¿Lo entendemos? Fernando, una pregunta. O sea, a ver, yo me imagino que no te basta hacer solo esto, sino que necesitas más cosas. Pero, por ejemplo, si tú tienes 15 variables, pongamos, ¿vale? Quieres estudiar el peso y tienes otras 15 variables, o sea, las que están. Claro, esto al final te ayuda muchísimo Claro. a diferenciar las X variables Que son las importantes. que son las importantes, porque mira cuál es suma y cuál es resta, y el que suma dice, pues estas son las importantes. Exactamente. Exactamente. Por ahí van los tiros. Vale. Por ahí van los tiros. Si yo ahora corro, ¿vale? Si yo ahora corro, fíjense, la función summary sobre ese objeto stepwise que yo he generado, que es el SLM6, ¿de acuerdo? Fíjense que lo que me está generando, ¿qué es? Me está generando un modelo reducido que solamente incorpora ¿a quién? A la altura. ¿Vale? Automáticamente. El mejor. Exactamente. Automáticamente. Y fíjate que por encima de esto están los residuos, que yo he dicho que son buenos. Menos 10, 0,4 el mínimo, 9,36 el máximo, el primer cuantil menos 4,38, el tercer cuantil 2,53. Parece que la cosa está operativa, está correcta. ¿De acuerdo? Fíjense además que tenemos aquí un R cuadrado de prácticamente 0,8. Es decir, que ese modelo, que solamente incluye la altura como variable explicativa, es un modelo bastante bueno porque me está explicando el 80% prácticamente de la variabilidad de mi variable respuesta. Y obviamente el p-valor es elevado a la menos 12. ¿Ok? Bien. Bien. Les dije, no sé si los he comentado ya de alguna manera, mañana les voy a incidir mucho con eso, que uno de los grandes problemas cuando hacemos regresiones múltiples era el problema de la colinealidad o correlación entre variables predictoras. Ahí yo tengo ¿cuántas? 4, ¿no? X1, X2, X3 y X4. Entonces, podría llegar a sospechar de antemano que hay alguna correlación entre alguna de ellas. Y eso me da mi información, como Kevin decía, si tengo 15, pues yo te diría, Kevin, primero, hazme una matriz de correlaciones, porque posiblemente entre alguna de ellas haya correlación. Entonces, no me seas animal y metas las 15, sino mira a ver ya algunas que estén correlacionadas y en vez de 15, ya igual de sopetón te quedas con 10. ¿Sabes? Y entonces todo va a ser más fácil así. A la hora de modelizar va a ser más fácil. ¿De acuerdo? Entonces, claro, tú me puedes decir, vale, Fernando, mira, me he quedado con un modelo con la altura. Pero yo la verdad que no tengo ni idea de si podría haber alguna colinealidad, alguna correlación entre algunas de las variables predictoras. ¿Cómo puedo saber eso? Bueno, pues hay una función, que es la función BIF, de Variance Inflation Factor, ¿de acuerdo? Que simplemente, si yo obtengo BIF superiores a 10, me dice que hay algún problema de colinealidad entre variables, ¿vale? Entonces yo corro, vale, tengo que cargar primero la librería car, perdonen, ¿la tienen instalada? ¿No? Si no, instalen un segundo, No me lo hace. vale, instalen la librería car. Ya lo tengo instalado, pero no me lo hace. Ya lo haré. ¿Dónde está la car? Selecciónala aquí. ¿No la tienes cargada? Car.
Coche. ¿Vale? Vale, entonces simplemente carguen la librería car o instalen la librería car. Yo ya lo he hecho. Entonces yo corro la función, le digo, aplícame a mi modelo lineal 6, que es el modelo de la regresión múltiple, la función BIF, simplemente. Entonces, como pueden ver, todos los valores del Variance Inflation Factor son menores a 10. Entonces eso me dice que vale, que todo ok, no hay correlación entre nada. Esa es una posible forma de verlo. Hay otra forma de verlo, que es haciendo una matriz de correlaciones de la de toda la vida. Ayer con el R-Commander, si se acuerdan, hicimos matrices de correlaciones. ¿Ok? Espera, lo del BIF me perdí, estaba instalando. Vale. No. Repito. Bien. Cuando hacemos regresiones múltiples, es decir, cuando tenemos un montón de variables predictoras que quiero saber su efecto sobre la variable respuesta, uno de los problemas de antemano es el problema de la colinealidad o correlación entre variables predictoras. Que siempre tenemos que intentar generar modelos en el que yo minimice el número de variables que están correlacionadas entre ellas. ¿Vale? Entonces yo hago una regresión múltiple. ¿Ok? Pero yo, ok, todo muy bien, mira. Pero puede ocurrir que haya colinealidad y correlación entre mis variables predictoras que yo no he testado, no he comprobado, no tengo una pista. Entonces, lo puedo hacer de dos maneras. Le aplico la función BIF, de Variance Inflation Factor, a directamente mi objeto, en este caso LM6. Entonces, como regla salomónica, si los BIF son menores a 10, que en este caso todas son, fíjense que varían entre 1 y 2, significa que no hay colinealidad. ¿Vale? Y esa es una forma de verlo. ¿Vale? Esa es una forma. Y hay otra forma, que a mí me gusta más, que es generar una matriz de correlaciones entre mis variables predictoras. La 1 con la 2, la 1 con la 3, la 1 con la 4, la 2 con la 3, la 2 con la... etc, etc, etc. ¿Vale? Y eso es algo que yo puedo hacer con una simple línea de código. En este caso, por ejemplo, para no complicarlo mucho y para jugar un poquito con el código, fíjense que vamos a leer, a entender, esto me sirve para combinarlo, conectarlo con algunas cosas que vimos ayer, ¿vale? Esta línea de código que está un poquito compleja. Le estoy diciendo, R, a mis datos, voy a explicarlo aquí, ¿vale? A mis datos, sabemos que el objeto datos tiene todas, tanto la variable respuesta como las variables predictoras, quiero que al objeto datos le apliques una matriz de correlaciones. De manera que quiero que utilices todas las filas, ven que aquí no le estoy diciendo nada para filas, que es lo que está a la izquierda de la coma, ¿vale? No, o sea, usa todas las filas, pero para las columnas, yo aquí le puedo poner lo que quiero, pero para las columnas solamente quiero que me testes la correlación entre altura y horas, porque a mí me da la gana. ¿Vale? Que aquí lo lógico es haberle puesto todas las predictoras. La isla, las horas, el fumador, el no sé qué, no sé cuánto. Pero yo, para ilustrarles esto, ¿vale? De cómo puedo trabajar, lo estoy haciendo así porque me da la gana. ¿Vale? Entonces le digo, solamente quiero que me generes una matriz de correlaciones, pero solamente testándome la correlación entre dos variables predictoras, porque a mí me da la gana, que son la altura y las horas. ¿De acuerdo? Cierro corchete. ¿Vale? Y le digo, esto es un argumento completo, y corro eso. Y automáticamente lo que me va a generar, ¿qué es? Me va a generar una matriz de correlaciones. En este caso, como en la matriz de correlaciones la he reducido al absurdo, a solamente la correlación entre dos variables, que son la correlación entre el número de horas que practico deporte y la altura. ¿Vale? Fíjense que la correlación que hay entre altura y horas es bastante pequeña, ¿no? 0,11. ¿Ok? Generalmente, lo que se suele usar es que cuando las correlaciones son superiores a 0,6, 0,7, ya eso me está indicando que hay una fuerte colinealidad, ¿vale? Y aquí no hay un valor, lo de siempre. No, ya a partir de 0,7 no. Oye, 0,65 puede que ser. Es decir, tenemos que ser suficientemente flexibles. ¿De acuerdo? Es decir, 0,5 indica que ya hay una cierta correlación, ¿vale? Todo va a depender
de la naturaleza de nuestros datos. No es lo mismo que solamente haya una correlación de 0,5 a que haya 3 o 4 correlaciones de 0,5 entre varias variables predictoras, porque eso te puede distorsionar un poco los resultados. ¿Ok? La idea que les quiero transmitir aquí es que siempre que vamos a hacer procesos de selección de modelos para quedarnos con las variables predictoras más importantes, como es el caso de una regresión múltiple, tenemos que tener muy en cuenta de antemano la posible colinealidad que hay entre variables predictoras. La forma en la que yo trabajo es la segunda forma. Primero veo si hay correlación entre variables predictoras. El ejemplo que decía Kevin, si tengo 15, no voy a ser tan animal de meter las 15. Hago mi matriz de correlaciones y veo, esto está correlacionado con esto está correlacionado con esto, y me voy a quedar de las 15 me quedo con 10. Genero todo el model selection con esas 10 y al acabar le aplico un BIF para ver si todavía hay algún tipo de correlación. ¿Y cuál usaste? ¿El BIF o la...? Yo aquí usé los dos. He usado los dos. La forma en la que yo trabajo generalmente es, primero hago matriz de correlación. Ayer en RCommander vimos que se hacía ¿se acuerdan ayer? Se hacía un golpe de clic, ¿vale? Tengo mi correlación, hago todo mi model selection, mi regresión y al final le hago un BIF. Por si se me ha colado algo. Espera, ¿estaba Sandra antes? Pero es que yo no veo muy, interesante en el sentido de que una variable respuesta hace una regresión con todas las variables predictoras. Porque te dice, vale, hay correlación, pero entre cuál es la que más influye en esa correlación, ¿no sería más interesante hacer las regresiones individuales? No, porque a ti lo que te interesa saber es... O sea, si yo hago una regresión individual, simplemente quiero saber si una cierta variable predictora afecta a mi respuesta. La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿cuál de mis variables predictoras es la más importante explicándome la variabilidad en mi variable respuesta? Claro, ¿entiendes? Eso es lo que a mí me interesa. Posiblemente, si no es importante una variable, a nivel individual tampoco va a tener un efecto. Fíjate, en el ejemplo cuando yo testaba el efecto de isla, siempre me salía que no había un efecto. Y al haber hecho la regresión múltiple, isla nunca la he seleccionado. ¿Vale? Pero es que es diferente. Es que a mí lo que me interesa cuando hago selección de modelos es quedarme con las variables más importantes. Ya está, es lo que realmente me interesa. ¿Vale? ¿Neus? ¿No? ¿Qué tipo de correlación Hace el core, por default, por defecto, hace la correlación de Spearman. Vale, fíjense, para ir rematando, yo podría hacer fíjate lo último que tengo aquí, que es, como igual no nos creemos el tema de los residuos, que decía Adriana, yo le puedo hacer aquí un test de Brest-Pagan. ¿Lo ven aquí? El código Lo corro, ¿y qué me sale? 0,31. Por lo tanto, hay homogeneidad de varianzas, que es lo que yo les decía. Se calla la boca. ¿Vale? ¿Vale? Venga, nos quedan dos cositas para ir acabando esto. Dos cositas, y yo creo que ya la regresión múltiple igual la dejamos para mañana. ¿Vale? Dos cositas, bueno, no, la vamos a hacer hoy. Prefiero acabar un poquito tarde hoy y así ya mañana vamos más directo. Fíjense, dos cositas. Aunque esto lo voy a explicar un poco mañana, yo podría hacer una pequeña introducción a lo que es la model selection simplemente con un ejemplo. Fíjense, yo me puedo generar un modelo nulo. El modelo nulo, ¿cuál es? Es un modelo de solamente tengo el intercepto. Por lo tanto, lo que le estoy diciendo a R, lo tengo por aquí, es R, créame un modelo lineal, que voy a denominar LM null, donde modelizo peso solamente en base a un intercepto. Es decir, aquí no tengo ningún factor ni ninguna variable. ¿De acuerdo? Esto es lo que se denomina el modelo nulo. Lo corro. Y si le hago un summary, fíjense que lo único que me está apareciendo que es el intercepto. No me aparece aquí ninguna variable, ni ningún factor, ni nada de nada. Claro, si yo le hago o yo obtengo el AIC de tanto mi modelo 6, que es este modelo Chachipiruli, y del modelo nulo, fíjense que el AIC está cayendo de 246, que es el de mi modelo nulo, a 205 de mi modelo 6,
que era realmente el modelo bueno, ¿de acuerdo? ¿Por qué estás haciendo eso? No, es simplemente una introducción a la comparación de modelos, ¿vale? Que vamos a ver mañana. Simplemente con este ejemplico se la estoy introduciendo, ¿de acuerdo? Entonces tengo el A y C de mi modelo nulo, sin ningún tipo de variable, y el del modelo con el que yo me he quedado, que es el modelo que incluye solamente altura para predecir peso, ¿de acuerdo? Esta es otra forma de verlo. Fíjense cómo tengo dos modelos, uno que es el nulo, que obviamente tiene un número de grados de libertad menor, porque es un modelo más sencillo, ¿de acuerdo? Que sin embargo tiene un A y C muy alto, es un modelo malo, y ese A y C cae bastante cuando utilizo el modelo 6, que es el modelo guapo. Y yo a eso, ya lo veremos mañana, le puedo aplicar un test de un likelihood ratio test, que es una forma de ver si esa caída del A y C es significativa o no. A mí, yo no suelo utilizarlo, porque de nuevo volvemos a la trampa de los p-valores, pero que si un revisor me lo pide, lo puedo hacer, es aplicarle fíjense qué fácil es, aplícame la ANOVA, ¿vale? Aplícame la ANOVA para comparar los dos modelos, y simplemente, fíjense que tengo un modelo, ¿lo ven? Que incluye peso, altura, isla, tal. Yo aquí me voy a haber quedado solamente con altura, pero da igual. Yo he puesto aquí el modelo completo de regresión. Y un modelo nulo que solamente tiene el intercepto. Peso, tilde, 1. ¿De acuerdo? Y me sale un p-valor bastante significativo. Bueno, esto como introducción a la Model Selection que vamos a hacer mañana. No me pregunten nada porque mañana lo explicaré todo en base a la teoría y luego a ejemplos. Y para ir rematando esta práctica de modelos lineales y GLMs, simplemente a modo de observación, yo les he dicho que una de las cosas buenas de R es que se pueden hacer, con una simple línea de código, se pueden hacer muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, si yo cargo una librería que se denomina tidyverse, ¿ok? Esto si quieren no hace falta que lo hagan, pero se lo voy a hacer. Yo sé que cuando yo tengo un data frame, tengo un montón de columnas, ¿de acuerdo? Y puede ocurrir que para cada una de esas columnas, que es una variable de respuesta, y yo quiero hacer un montón de, por ejemplo, ANOVAs. Quiero a cada una de esas variables, por ejemplo, de 20 variables que yo tengo en cada una de las columnas, quiero aplicarle una ANOVA, o le quiero aplicar una regresión, lo que yo quiera, ¿vale? La técnica que yo quiera. Entonces, una de las cosas buenas que tiene R son los famosos loops, ¿de acuerdo? Los loops son, hay que saber programar bastante, es una cosa bastante complicada, pero hay algún paquetito que se aproxima a lo que es un loop y me permite con una simple línea de código correr un montón de análisis, el mismo análisis a un montón de variables, ¿vale? Fíjense, esto es para engolosidarnos un poquito, ¿vale? Yo aquí, en esta línea de código, lo que le estoy diciendo a R es, R, vete a el objeto datos, en particular a la columna que va de las 5 a las 7, ¿vale? Fíjense que esto va de 5 a 7, está a la derecha de la coma, entonces dice, usa todas las filas de mi data frame datos, pero quiero que te focalices solamente en las columnas que van de las 5 a las 7. Y a estos datos le vas a aplicar esta función, purmap, lo de menos es el nombre. Esta función es para hacer una especie de loop, es decir, repetir una operación que va a ser un análisis de la varianza, donde a cada variable quiero saber cuál es el efecto que tiene el factor isla, que es una variable de quién, de mi marco de datos, de mi data frame datos. Y de esa manera, con una simple línea de código, en este caso estoy corriendo 3 ANOVAs, en vez de ir corriendo 1 a 1. Claro, seleccionarías ya las variables que te interesan. Claro. Yo imagínate, por ejemplo, que tengo 20 especies de peces, y para cada una de esas 20 especies, quiero hacer 20 ANOVAs. Podría ir 1 a 1, que es un coñazo. ¿Vale? O puedo hacer simplemente, podría ser un loop, que eso hay que saber programar bastante bien, y todavía no sé hacerlo, estoy ahí todas las noches con tutoriales partiéndome la cabeza, ¿vale? O, más fácil, hay algún paquete que me permite, con una simple línea de código, correr un montón de análisis al mismo tiempo. Dime, Juanma. Está genial la función esta. Entonces, por ejemplo, también se podría hacer lo siguiente, hacer un loop. Tú tienes, imagínate, 100 variables, ¿no? Sí. Y tienes 300 factores. Puedes enlazar, por ejemplo, el primer factor contra todos, luego... Completamente. Y lo bueno es que los loops ya hay que saber programar bastante bien, y es bastante complicado. Pero esta herramienta
O sea, tú te cargas la librería tidyverse, que tiene un paquete que se denomina el paquete pur, de ahí viene el vocablo este, pur, que lo que permite es simular loops. Es decir, es aplicar, al fin y al cabo, como se lee esto es, aplícame esta función, ¿de acuerdo?, a estas variables. Y la función que quiero que apliques, o la operación matemática que quiero que apliques, es esto versus esto. O sea, aplícame un modelo lineal, al fin y al cabo. Dime. No tiene dimensión, es decir, da igual el número de variables. Yo el número de variables, claro, yo aquí le estoy especificando el número de variables que yo quiero que le aplique esa función, que van a ir de la columna 5 a la columna 7. Y en este caso le estoy aplicando un modelo lineal simple, donde solamente le digo el factor isla. Yo aquí le podría haber puesto los 4 factores, Juanma. Aquí le podría haber puesto datos isla más datos fumador más datos altura, o datos horas, lo que yo quisiera. O sea que yo puedo complicar la función todo lo que yo quiera. ¿De acuerdo? Es decir, aquí le digo las variables a las que quiero que le aplique la función o la operación matemática. ¿De acuerdo? Y aquí le digo el qué, la operación matemática que quiero. O sea, lo que le estoy diciendo es, a todas estas columnas, aplícale un modelo lineal, columna versus este factor. ¿Vale? Exactamente. Esta X está aludiendo a cada una de las columnas que yo estoy seleccionando aquí. En realidad son 3 variables, ¿no? 5, 6 y 7. 5, 6 y 7, exactamente. Por tanto, si yo corro esto, ¿vale? Si yo corro esto, lo lógico es que me salgan 3 al resultado. 3, ¿vale? Voy a correrlo. ¿Vale? Y ahí me van saliendo. ¿Ok? Me hacen unos ANOVAs un poquito extraños, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no me da el F-ratio, ¿vale? Porque eso es un argumento más que habría que especificar. Yo aquí lo he corrido simplemente lo más sencillo posible para no complicarles la vida. ¿De acuerdo? Simplemente quiero engolosinarles y decirles que la gran ventaja de R es que yo puedo hacer, aquí he aplicado simplemente un modelo lineal, pero podría ser, por ejemplo, plots. ¿Vale? Imagínense, por ejemplo, que quiero graficar cómo cambia la abundancia de 20 especies de peces frente a, yo qué sé, un gradiente batimétrico. ¿Vale? Y en vez de ir una por una, le digo, aplícamela a esta función a todas estas variables. Y de una me hace ¡plá! Y me saca toda la gráfica. Un bombazo. Exactamente. Ok. Simplemente se lo he puesto como... ¿Vale? Esto queda un poco fuera del curso, pero quería... ¿Sabes? Porque hay mucha gente que me dice, el R tal, yo vuelvo al CPSS, o yo me vuelvo tal. Bueno, cada uno puede trabajar con lo que quiera, pero la inversión en ti mismo a largo plazo en R es el poder hacer estas cosas que no las puedes hacer con SPSS. Con lo cual al principio inviertes mucho tiempo, pero a la larga vas a ganar tiempo. ¿Vale? Una pregunta. Si en vez de ANOVA results... Si en vez de, perdona. ANOVA results, Sí. Tú pones el código, simplemente pones ANOVA, no te sale, ¿no? ANOVA No, porque yo aquí le tengo que poner el nombre del objeto. Kevin, yo he creado un objeto que se denomina ANOVA/results. Sí, por eso, porque poniendo el objeto ANOVA... No, nada. Vale. Bien, como nos quedan 10 minutitos, vamos a hacer muy rápidamente la práctica multivariante. ¿Les parece? Sí. ¿No? Bueno, pues venga, lo dejamos para mañana.